días a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Bendita sea la presencia del Señor, la que tenemos hoy en medio de nosotros. La confirmación de que Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con mi amado Jesús. Dios está con su iglesia, con su amada, y eso nos da felicidad, nos da gozo, nos llena de paz y compulsa nuestro corazón, todo esto que Dios tiene por nosotros. Quiero que vayamos a la palabra, mis hermanos. Quiero que busquen allí en sus Biblias el libro del Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Libro del Evangelio según Mateo, capítulo 3. Versículo 12, dice la palabra del Señor allí. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. La predicación de hoy la vamos a llamar el abanico del Espíritu Santo. Amén. El abanico del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta palabra Dios me la regaló hace unos días, los versículos, los pasajes, para que podamos entender hoy, hermano, lo que viene en el mundo, en la historia del mundo, lo que viene para la iglesia, lo que viene para su pueblo. Amén. Quiero arrancar diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Yo quiero destacar, hermano, una cualidad que Dios tiene, que no mucha gente lo comprende, mucha gente la malinterpreta, mucha gente no la discierne correctamente, y es la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano por sobre todas las cosas, pero quiero que lo entienda como quien tiene el poder de todas las cosas, que no hay nada que se haga sin su aval, que no hay nada que se haga sin su autorización. Si usted ha leído la palabra en el libro de Job, va a darse cuenta que el propio Satanás, que tiene poder, mucho poder tiene, el poder que él tiene lo manifestó en los momentos en que él tentó al Señor. Poder humano, poder financiero, poder religioso, poder militar, poder espiritual, son cosas que Satanás tiene. Pero aún ese ser que es poderoso, no se puede negar que es poderoso, aún ese ser tiene que ir regularmente, periódicamente, a rendirle cuentas a Dios, postrado con su cabeza hacia el suelo, hacia tierra, y tiene que darle cuentas de lo que hace y deshace. El libro de Job nos enseña eso en el capítulo 1 y nos muestra un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que nada se le sale de cauce, que nada se sale de su control. Eso se llama soberanía, hermano. Y en esa soberanía tiene que comprender que todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante de ninguna manera está puesto en riesgo, de ninguna manera hay que ponerlo en duda. Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos habla, sencillamente es para que nosotros, de la mano de Él, definamos en qué lugar de la historia queremos estar, hermano. Porque hay dos lugares, hay dos puntos referentes de la historia: los que están con Dios y los que no están con Dios, los justos y los injustos, los santos y los impíos, la luz, los que están en luz y los que están en oscuridad, los hijos de Dios, los hijos de las tinieblas. La palabra es predicada y los elementos que Dios dispone para nosotros, para los seres humanos,
Están hechos para que usted defina, hermano, para que las personas definan en qué lado de la historia quiere estar. Hay personas, hermanos, que han decidido deliberadamente estar en el lugar incorrecto de la historia. Satanistas, hechiceros, magos, espiritistas. Estamos en un tiempo donde vemos delante de nuestros ojos el cumplimiento de profecías de miles de años, hermano. Una de ellas ha causado conmoción, tanto a nivel terrenal como a nivel espiritual, que se llama la marca de la bestia. Algo que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y hemos estado descubriendo que es una tecnología que está allí y que ya hay personas que se la han colocado, o sea, personas que han decidido estar en el lugar equivocado de la historia, hermano. Y como todo lo que hoy se produce o se reproduce en el mundo, hay una amalgama de posibilidades, de sabores, de formas en las que la persona puede ponerse esa marca. Tatuajes, dispositivos electrónicos, lecturas puestas en la piel, todo tipo de tecnologías. Pero al fin y al cabo la marca de la bestia, que según la palabra del Señor nadie puede ni comprar ni vender. Y no es simplemente eso, no poder comprar ni vender, está hablando del sistema del mundo, que es regido por el espíritu del mundo, que es regido por el espíritu del anticristo. Amén. Vientos que son descritos en los profetas como vientos que vienen de los cuatro puntos cardinales. La palabra de Dios está hablando del abanico del Espíritu Santo. El viento más fuerte de todos se llama el Espíritu Santo de Dios. Un viento que según la palabra no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pero que tiene unas funciones muy específicas. Y quiero que las recordemos rápidamente, hermano, las funciones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de 3 principales funciones rápidamente, porque no es el punto central de la enseñanza, pero quiero mencionarlo para que usted comprenda. El Señor dice en el libro de Juan que nos convendría que Él se fuera, o le dice a sus apóstoles: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá uno después de mí, que el otro consolador, dice, el otro consolador, vendrá uno después de mí, el otro consolador, vendrá para ustedes, dice el Señor. Él le llama el otro consolador. O sea, una de las características del Espíritu Santo, de este viento que es el viento de Dios, es la consolación. Y le voy a explicar resumidamente qué es la consolación que trae el Espíritu Santo. No es una consolación como la que los hombres contemplan, que es esencialmente emocional. El consuelo del hombre, el abrazo, las palabras de consuelo son formas emocionales a las cuales el hombre recurre para tratar de apaciguar la frustración, el dolor o la amargura de otra persona. Pero para los que han recorrido la vida en esta tierra saben que por muy bien intencionadas que sean las palabras de los hombres, o las caricias o las señales de cariño, de afecto de los hombres, terminan siendo pañitos de agua tibia en este mundo, en este trasegar en el mundo que para la mayoría de personas se vuelve tortuoso y doloroso. Esa no es la consolación que el Espíritu Santo da. Uno de los grandes problemas del ser humano es que ha demostrado que por sus propias fuerzas no logramos ser personas buenas. El ser humano, por su propia fuerza, por su propio criterio, no tiene la capacidad de generar bondad ni benignidad. Por tanto, el ser humano, por sus propias fuerzas, está imposibilitado de reconciliarse con Dios o de acercarse a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, por tanto, trae consuelo en dos formas: cumpliendo lo que la palabra dice, que nosotros llegamos a amarle a Él porque Él nos amó primero. O
O sea, Dios es el que se acerca por medio del Espíritu, y por medio del Espíritu cumple una segunda faceta: nos transforma y nos capacita por medio de la gracia para poder estar con Dios. Esa es la primera característica. La segunda es el Espíritu Santo es una persona que bautiza, es un bautista. El profeta Juan decía: yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí. Yo no tengo la capacidad para desatar el calzado de sus pies, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo para que nos bautice, para que tengamos la posibilidad de sumergirnos en Él, sumergirnos con el objetivo de ser transformados en nuestros corazones y ser cambiada nuestra naturaleza. O sea, el Señor Jesús nos sumerge en su Espíritu para ser transformados. O sea que el Espíritu Santo es bautista. Y también la tercera característica, que es la que queremos hoy enfocarnos, es la de el separador, el abanico separador. Él es un viento que separa, hermano. Él es un viento que discierne, y le voy a explicar basado en el versículo que estamos hablando. Él hace separación, amén. Entonces repitamos aquí el versículo, miremoslo nuevamente. El capítulo 3, versículo 12 dice: su aventador. ¿Quién es el aventador? El Espíritu Santo. Y ya les voy a explicar qué es un aventador. Está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Espíritu Santo es un aventador, es un abanico que sopla fuertemente. ¿Qué es una era? Una era es un lugar donde se pone todo lo que se cosecha. Usted lo ha visto en televisión, en videos, en fotografías o en dibujos. Un lugar donde está todo, paja y trigo revuelto. Recuerden que el Señor ha dicho que es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntamente. Como la cizaña, que es la paja, es la misma paja, y el trigo han crecido juntamente, por tanto serán cosechados juntamente. Pero entonces la cosecha tiene dos fases. Cuando pasa la siega, la hoz, que corta todo lo que ha crecido, lo que está ya maduro, lo corta. Y esa es la primera parte. La segunda parte es de la que estamos hablando, ya el discernimiento de lo que está en la era. Usted coloca el trigo y la cizaña y se parecen mucho. Son espigas doradas, de un color dorado. Se parecen mucho. Pero la una no sirve para nada y la otra es con la que se hace el pan. Amén. La otra es la que se utiliza para el pan, para la comida. No se puede mezclar, tiene que separarse. Entonces, hay una característica por la cual usted puede diferenciar el trigo de la paja o de la cizaña, y es que la cizaña pesa menos, tiene poco peso, es liviana. En cambio el trigo, la espiga de trigo es más pesada. Entonces, ¿qué pasa? Se aprovecha el viento que viene y se arrojan los manojos, se arrojan al viento. El trigo, que es más pesado, cae rápidamente y la paja se va un poco más allá, empieza a apartarse, empieza a ser separada por el viento. Cuando no hay viento, cuando no hay nada de viento, hay momentos donde no hay nada de viento, se necesita un abanico. O sea, personas comienzan a coger un telar y empiezan a moverlo de tal forma que generen un viento tan fuerte que pueda hacer que la paja se vaya y el trigo quede. Ese viento viene siendo el Espíritu Santo. Estamos en tiempo de cosecha. Ha crecido la cizaña, ha crecido con el trigo, pero el Señor necesita discernirla. Y hemos entendido entonces que el trigo es más pesado que la cizaña, que la paja. Quiero recordar un momento que vivimos en mi amado Jesús hace años.
a través de la administración que Dios hizo por medio de una sierva llamada Wilda Ojeda. Hace años el Señor le puso a ella a que tenía que pesar en una balanza a las personas de mi amado Jesús en Bogotá. Todos tuvimos que pasar por esa pesa y ella anunciaba el peso públicamente. O sea que usted iba a conocer su peso, pero también el peso de sus hermanos. Y muchos sentimos que era un momento en el que era un momento necesario, pero también era un momento en donde éramos avergonzados. Especialmente avergonzadas las personas que tenían un peso muy poco peso. Hay personas que salieron preocupadísimas de esa administración, porque el peso que arrojaron era casi nada. Entonces estamos entendiendo que poco peso es ser paja. La paja no sirve. Cuando la paja es acumulada, esa paja se amarra, se fija, se ajusta y se preparan unos hornos para ser quemada, porque no sirve para nada. Las personas que tienen jardines, tierras cultivables, saben que la paja, que la cizaña, que la hierba es nociva. Perturba el crecimiento del jardín, el crecimiento de lo que crece en la tierra. Tiene que ser quitada. Y en el caso del trigo, tiene que ser apartada de él para que el trigo pueda ser utilizado para lo que sirve. Amén. Para lo que sirve, hermano. Entonces, el Señor está soplando, hermano, el viento. La aparición del Espíritu Santo tiene momentos. Él toca, Él comienza a ministrar. Hay personas que han experimentado, muchas personas, el toque del Espíritu. Hay niveles. Un avivamiento, que es lo que tanto estamos pidiendo, tiene niveles. Dios se acerca, Dios coquetea con nosotros, interacciona, produce, las señales de Dios aparecen, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones, hay prodigios, y en eso comienza a verse el viento. Los ministros, los siervos del Señor comienzan a moverse por ese viento. Esa es uno de los retos de un ministro, desarrollar la capacidad de moverse por el viento de Dios, hermano. La sensibilidad de moverse por el viento de Dios, pero de una forma en que no volemos como paja. Es que ahí está el reto. Tener el peso adecuado para dejarnos mover por el viento, pero no volar tan lejos hacia donde está la paja. La vida cristiana es un equilibrio, hermano. La vida cristiana es un equilibrio donde está el viento, pero también está el peso. Ese peso lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura, hermano. La palabra de Dios es lo que nos pone cimientos en la roca, o viene siendo la roca misma, la palabra. Es el ayo del que habla el apóstol Pablo. El ayo es un seguro, algo que nos da pie, algo que nos permite no volar indiscriminadamente por vientos peligrosos que pueden ser que lleven a las personas hacia la zona de la paja, y entendiendo la paja como lo que se va a amarrar para ser lanzado al fuego. Y en esto, hermano, quiero darle una pauta acerca de lo que da peso. El Señor dice, no teman a los que dañan el cuerpo, dice la palabra del Señor. Escuche esto. El Señor dice, no teman, repita ahí conmigo, temer. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son estos? Hombres, demonios. Hombres, demonios tienen capacidad para matar el cuerpo. El Señor dice, no le teman a ellos. Si usted le teme a los hombres, si usted le teme a los demonios, está teniendo un problema. Le voy a decir por qué. El Señor dice, teman a aquel que puede lanzar cuerpo y alma al lago de fuego y azufre. O sea, el Espíritu Santo abanica
la paja se separa, esa paja se amarra y es lanzada al fuego o al lago de fuego, conforme a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que da peso? El temor, hermano. ¿El temor por quién? Por Dios. La palabra del Señor dice que Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué es una obra soberana, hermano? Le voy a explicar por qué. Primero, porque el abanico y el viento provienen del Espíritu. Pero lo que da peso es el temor, hermano. ¿Quién da el temor? El Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo tiene 7 características, 7 facetas. No 7 espíritus diferentes, sino 7 facetas que se conocen como los 7 espíritus de Dios, pero es el mismo Espíritu Santo. La primera es Espíritu de Jehová, hermano. La segunda, que es la que estoy mencionando, se llama el Espíritu de temor a Jehová. También está el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría y Espíritu de conocimiento. 7 áreas que crean en el cristiano una integralidad. Pero no estoy hablando de las 7, me estoy enfocando en este momento en la segunda, que es el espíritu de temor. El que tiene el espíritu de temor no entiende el temor de Dios como una simple reverencia o un simple acto de contrición delante de Dios. De verdad, es algo que lo lleva a uno a temer de Dios. Para los que han tenido el privilegio de estar delante del Señor Jesucristo en todo el esplendor de su gloria, esas personas hemos contemplado 2 cosas preciosas que vienen de Él. La primera, su amor eterno e ilimitado. Cuando usted está delante de Dios, hay un amor que lo sobrecoge a usted tan poderosamente que usted no quiere alejarse de allí. Y una de las cosas en medio de la adoración tan linda hoy que estuvo, tan preciosa, la presencia de Dios moviéndose allí, yo meditaba: Señor, qué bello es tu amor. ¿Por qué hay tantas personas que lo resisten, Señor? Y quiero plantear esto desde algo que yo escucho mucho y que se vuelve como una justificación para seguir en las cosas malas, para seguir en las cosas malas, para seguir en las cosas malas, para seguir en lo que se hace mal. Y es lo que algunos llaman el proceso. Ahí voy. Es que la carne la carne es puerca, la carne es difícil, la carne jala. Y entonces van, saborean el mundo, se dan un sorbo de agua de alcantarilla, vuelven a Dios, puercos sucios, vuelven y se enmugran, vuelven a Dios, vuelven y se enmugran, se alejan de los principios de Dios, se alejan de la moral de Dios, vuelven, tienen un juego de rifirrafe con Dios. Cuando el Señor llegó con su amor a mi vida en el año 2004, hermano, siendo yo un hombre repleto de cadenas, de ataduras, de pecado, hermano, pero extremo, cuando el Señor vino a mi vida, porque fue Él el que se acercó a mí, era tanto su amor, hermano, que la única alternativa que me quedó fue seguirlo, hermano. Y a pesar de que tenía cadenas, necesitaba sanidad interior, había yugo sobre mi vida, era tan poderoso el amor de Dios que yo nunca en mis 16 años, era tanto el poder de Dios sobre mí, en su amor, que nunca fue para mí un argumento el proceso, hermano. Sí tuve momentos difíciles, pero nunca me volví atrás. Nunca volví a saborear el mundo como antes. Nunca me devolví a tomar tragos de agua sucia. Y empezó a generar en mi vida el mismo Señor, con su poder, con su soberanía, con su amor, una
empezó a generar en mí un aborrecimiento por las cosas del mundo. Cada día más, cada día el Señor me ponía aborrecimiento por una cosa, por otra. Y este ha sido particularmente un tiempo donde literalmente siento náuseas, hermano, cuando el pecado lo veo allí, cuando está frente a mis ojos. Siento náuseas, fastidio, repulsión, y me pongo a pensar, Señor, ¿cuál es tu sensación cuando tú dices que a la persona tibia la vomitarás de tu boca? Como las mujeres cuando están en embarazo y vienen los cambios hormonales y una de las cosas que generan es náuseas. Ustedes mujeres saben lo que es eso. O cuando una persona tiene una infección intestinal y siente que lo que está dentro tiene que salir de su estómago, de sus intestinos. Es de las sensaciones más horribles que hay cuando uno está enfermo. Uno puede estar por allá en cama, con fiebre, con dolor de cuerpo, pero las náuseas, el vómito es de lo peor que hay. Es una sensación horrible porque hay algo adentro que tiene que salir, que el cuerpo dice no lo quiero, quiero expulsarlo. Y esa debería ser una de las sensaciones que las personas deben tener. Entonces estamos analizando qué es lo que da peso. El temor de Dios da peso. Y ese peso le da a uno equilibrio y comienza a darle a uno la característica del trigo, hermano. Que cuando viene el viento no me arrastra como la paja. Tienen que, ya argumentos como el proceso, sobre todo para una persona que lleve pocos meses, algún tiempo en la iglesia, bueno, hombre, hay que entender esas cosas. Pero hermanos, 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia, algunos de 20, 25 años, todavía uno les escucha estas cosas. Y les digo con todo el amor que les tengo, eso ya no, de hecho nunca Dios lo ha tenido en cuenta. Y más en este tiempo, Dios está empezando a hacer definiciones, donde usted va a tener o se convierte en trigo, hermano, o se define como trigo, o se define como paja. Pero tengo que advertir que la paja va a ser lanzada a un lugar donde será amarrada y será echada al fuego, hermano. Entonces esa es la tercera característica del Espíritu. Él es un separador, Él es un abanico que separa. Es un abanico que separa. Y estamos viendo sobre la tierra que se están moviendo vientos poderosos, hermano. Vientos poderosos, vientos espirituales. Hemos ya dejado claro que hay un viento que se mueve con gran poder. Es tanto el poder que tiene este viento que está representado por un jinete en un caballo blanco, hermano. Y es tan fuerte el viento porque ese caballo blanco está empoderado sobre torbellinos, sobre tornados y huracanes poderosos que están recorriendo la tierra. Este jinete, hermano, conocido como el espíritu del anticristo o el espíritu del engaño, es el que está manejando, el que está llevando a mucha gente a la confusión, al error, hermano. Quiero que miremos para que entendamos mejor lo que estoy hablando en este momento. Quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, hermano. La primera carta de Pedro, capítulo 4, dice, ya les digo, esperen. Capítulo 4, versículo 17 dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, imagínense el lugar de la cosecha. Imagínense la era donde está allí ya acumulada la cizaña y el trigo. Imagínense eso. Imagínense que usted es
un granjero que tiene unos plantíos, unos cultivos que han sido cosechados. Está la hierba mala, la paja, y está el trigo. Y Dios comienza a levantar por puñados esos bultos de trigo, esos manojos de trigo y de cizaña. Y el viento está soplando. Ese acto el Señor está anunciando a través del apóstol Pedro, que comienza por casa. Alguno dirá, no, es que lo que hace, lo que está haciendo el que bota el viento, el granjero que bota al viento los manojos de trigo y de cizaña, es mirando cómo se discierne quién es impío y quién es injusto. Pero la palabra me está diciendo que el juicio comienza por casa. Entonces, muchas veces, de hecho es un punto de referencia para que se diga quién es cristiano o no, el hecho de que va a una iglesia. Ah, ¿tú eres cristiano? Ah, sí, yo voy a tal congregación. Ah, ¿tú también? Yo voy a tal otra. ¿Y tú también? Ah, sí, ok, somos hermanos. Pero Dios, la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas. O sea, Dios no conoce por la apariencia, sino por la realidad. Por la realidad, hermano. Dice la palabra del Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. La iglesia tiene, la congregación, las iglesias tienen que pasar por el juicio, tienen que ser botadas al viento todos aquellos que se congregan en un lugar, para saber quién es cizaña y quién es trigo, hermano. Para ver quién es trigo y quién es cizaña. El juicio comienza por casa. ¿Por qué? Porque la casa se llenó de cizaña, hermano. Examine usted, póngase a pensar en la iglesia de Cristo. ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado? ¿Qué entró en la iglesia? La doctrina de Cristo tiene unos principios, hermano. Desde hace milenios hay unos principios establecidos para el cuerpo de Cristo. Principios que son inspirados y emanados del corazón de Dios, y que el hombre que está en la iglesia ha tratado de negociar, de contradecirlos, de combatirlos, de afrentarlos, hermano. Recasamientos, aceptación de la fornicación, satanismo metido en la iglesia, hechicería metido en la iglesia. Y como lo mirábamos en las iglesias de Apocalipsis, doctrina de los nicolaitas, doctrinas de Balaam, doctrinas de Balac, doctrinas jezabélicas, muerte espiritual, religiosidad, activismo. La iglesia se llenó de eso. Y siempre usted va a mirar los que se casan con esas cosas, pero están también los que no negocian con los principios de Dios. Están los que se casan con los principios de Dios, y están con los que se casan con los dogmas humanos. Cuando Dios levante el manojo que está en la iglesia, los que se casan con los dogmas humanos volarán como paja, hermano. Su peso es insignificante delante de Dios. Los que se han casado con sus principios, han sido leales a Dios, tendrán el peso del trigo, hermano. ¿Qué más se metió en las congregaciones? Psicología, espíritu de Grecia. Y quiero decir cuál es el espíritu de Grecia. La teología humana se metió en la iglesia. Los pensamientos de los hombres, las corrientes humano-teológicas se metieron en la iglesia y se enquistaron allí. Personas que se casaron con pensamientos de hombres en la iglesia, interpretaciones personales de la palabra, corrientes espirituales que parecen del espíritu pero que no lo son.
Todo está allí, está revuelto. Esa cizaña está revuelta con el trigo verdadero. ¿Cuál es el trigo verdadero? El que no negocia con los principios de Dios, el que no negocia con la palabra, y es aquellos que aman la presencia real del Espíritu y se mueven por ese Espíritu. Y como lo decíamos al principio, los que se mueven por el Espíritu, en ellos hay temor verdadero por Dios. Entonces, como todo está revuelto en la era, usted no logra identificarlo. Mire que es tan parecido la ramita, la espiga de cizaña del trigo, que manualmente no puede realizarse el discernimiento. O sea, usted no puede llegar y coger, esto es un trigo, esta es una cizaña. Necesita ser levantada al viento para que el viento se encargue de hacer el trabajo que el hombre no puede, hermano. Por eso un verdadero siervo de Dios no anda como policía detrás de usted. ¿Y qué hubo, hermano? ¿Ya oró? ¿Y qué hubo, hermano? ¿Dejó la murmuradera? ¿Y qué hubo, hermano? ¿Ya se bautizó? ¿Y qué hubo, hermano? ¿Y qué hubo? No. Nosotros los siervos de Dios sabemos que Dios es soberano. Nosotros los siervos de Dios sabemos que Dios tiene el control. Oramos, el viento de Dios sopla y Él mismo se encarga de discernir las cosas, de desnudar las cosas. El que es trigo, el que es cizaña, paja. Confiamos en eso. Y como todo lo de Dios tiene representaciones a menor escala, como tiene representaciones a gran escala. Amén. Nosotros lo hemos vivido en nuestra congregación. Personas que crecieron como cizaña y el propio viento de Dios se encargó de saber quién era paja y saber quién era trigo. La paja que ya no está con nosotros, el trigo que se queda, hermano. El trigo se queda, la paja se va, el viento se la lleva, hermano. Allá se convierte en un manojo, se va acumulando. Hay que amarrarlo y Dios se encargará un día de la paja, hermano. Así de sencillo es. De usted es ser trigo. Amén. Dígale a que está al lado de en su casa, hay que ser trigo. Hay que tener el peso del trigo, amén. Entonces el juicio comienza por casa, hermano, porque la casa se invadió. Cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén, más exactamente al atrio de los gentiles, Él recordaba, me imagino yo esto, ¿no? Esto es imaginación mía. Cuando Él fue, seguramente a los 12 años, Él pasó momentos muy buenos en el templo. Hablaba con los ancianos, adoraba a su padre, estaba en los negocios del padre, preparándose para el día de su ministerio. Cuando llega allá al templo de Jerusalén, lo primero que se encuentra es que el atrio de los gentiles está invadido por mercaderes. Y ese es uno de los momentos de mayor indignación del Señor. Tan fuerte fue la indignación que Él, con celo santo, empezó a tumbar violentamente las mesas de los mercaderes que estaban allí. Y dijo: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Eso que pasó allá en el atrio de los gentiles, hoy pasa en la iglesia. Los siervos de Dios, especialmente ellos, los siervos de Dios, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Cuanto canalla, cuanto ladrón, cuanto usurpador, cuanto enemigo, cuanto invasor ha querido entrar a la iglesia, han sido los propios siervos de Dios los que hemos permitido esto, hermano. Le voy a poner un ejemplo que le va a ayudar en su discernimiento. El rock invadió la iglesia. Es muy difícil encontrar alguna alabanza hoy que no tenga el sonido
estruendoso de la guitarra eléctrica y un sinfín de sonidos estridentes que nada tienen que ver con el mover del Espíritu, hermano. Y que es la música que especialmente escuchan los cristianos y con la cual se supone que adoran a Dios. Hermano, el rock, la esencia de esa música proviene de las tinieblas, hermano. Los promotores, los puntas de lanza del rock and roll fueron hijos de ministros cristianos que crecieron en la iglesia, pero que se rebelaron contra sus padres y contra Dios, para que usted estudie un poquito de dónde viene el rock and roll. Esos mismos muchachos empezaron a experimentar con la música. Algunos de ellos hicieron pactos con Satanás, hermano. Y de ahí surgió el rock. Años 60, 50, 60, 70. En 70 viene el cenit del rock. Y es cuando comienza a invadir las iglesias. Grupos de satanistas haciéndose pasar por cristianos invaden las iglesias. Años 80, años 90. Que casualmente fueron años en los que la iglesia tuvo un ardor de fuego especial. Se predicaba mucho de la venida de Cristo, había fuego, había poder real en las iglesias, las congregaciones. Pero fueron invadidos por esto y hoy vemos el resultado de esa invasión. Muchachos perdidos en la fornicación, muchachos perdidos en el ocultismo, jóvenes que practican la brujería dentro de la iglesia, moveres espirituales que parecen de Dios pero no son de Dios, espiritismo metido en las iglesias. Dios dice: tranquilos, no se preocupen, porque yo voy a levantar los manojos de mi era, y lo que es paja será paja, y lo que es trigo será trigo, hermano, para que usted entienda. Nada del plan de Dios se ha perdido, y el control del Señor nunca se ha perdido tampoco. Y ha llegado el momento en donde la era tiene que ser limpiada, hermano. Y como todo lo que es de Dios debe partir de algo individual a algo colectivo. Tiene que partir de usted, que hace parte del cuerpo, que es miembro del cuerpo de Cristo. Dios va a levantarlo al viento para saber si usted es paja o usted es trigo. Porque todo lo que es abominable para Dios tiene que ser quitado, hermano. Su propio corazón tiene que ser levantado para que todo lo que no es de Dios sea quitado de su vida, hermano. Pero usted tiene que permitir que Dios haga esto en su vida. Tiene que permitir que Dios quite la paja de su vida, la cizaña de su vida, que el fuego de Dios consuma todo lo que no es de Él. Todo lo aborrecible de parte de Dios, todo lo que es ofensivo para Dios, tiene que ser cortado, tiene que ser quemado. Y muchas veces en ese discurso de ahí vamos, voy en el proceso, es duro, la carne jala, la carne es dura, todas esas justificaciones, en medio de todas esas justificaciones, hay muchas cosas que son ofensivas para Dios, que no van más, hermano. La palabra de Dios dice que Dios muestra primero las cosas a sus profetas, hermano. Y le voy a decir algo. Dentro del cuerpo de Cristo hay una pésima costumbre que se llama la murmuración, que se llama el chisme. Personas que van de casa en casa llevando un chisme tras otro, llevando murmuración tras otra, llevando división tras otra, llevando disensión
tras otra. Dios dice, esto no va más. Esto se acaba. Y se tiene que acabar desde los propios corazones, hermano. Se tiene que quemar esto. Esa tendencia a esto. Esas son cosas que provienen de espíritus homicidas. Ya no homicidas que van con pistolas y cuchillos detrás de la gente, pero son personas que van con lengua ponzoñosa detrás de las personas para destruirlas. Hay personas que inmediatamente se encuentran con otras, se le activa el chip del chisme. Sí sabe, ¿no? Oiga, ¿y qué hay de aquella persona? Terrible, ¿no? Oiga, sí sabe lo último con lo que salió. Y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando del impío. Esa es la vida del impío. Y lo hacen en medio de cervezas y en medio de buffet y de asados. Yo viví eso en el mundo. Eso es normal. Que usted salga del almuerzo entre compañeros y lo pelen a usted, eso es normal. O que usted pele en el mundo al que se fue de la comida, es normal. Pero en la iglesia, y hay algunas personas que tratan de tapar esto con frases religiosas. Es que es para orar, para que oremos por esa persona, para que Dios la ayude. ¿Y por qué no le pide a Dios que le ayude a usted? Mire, pasa en las esferas y pasa en las esferas ministeriales, hermano. Pasa en las esferas ministeriales. Pastores, pastoras, consejeros, consejeras, que escudriñan las vidas de las personas en consejerías que se supone que se hacen en el contexto de la confidencialidad. Y lo primero que hacen es llamar a otro para contarle. Sí sabe, ¿no? Lo último. Mire lo que me enteré. Pero para que oremos, ¿no? No más. Lo hacen así o se suben al altar y lo sueltan en el altar. Usted, hijo del diablo, que hace estas cosas, lo que la persona le confió en la consejería. Y estos ministros, algunos dicen que es que Dios les muestra sobrenaturalmente las cosas. El verdadero profeta de Dios, hermano, al que Dios verdaderamente le muestra, no actúa así. Un verdadero profeta de Dios, un verdadero hombre o mujer de Dios, cuando Dios le muestra a alguien otra cosa, lo que hace es ir allá y doblar rodilla por él y tener misericordia de esa persona. Esto solamente es de gente malvada, hermano. Y si eso pasa en las esferas ministeriales, hermano, entonces en el pueblo, ¿cuánto más? Si los propios ministros son un tropiezo, ¿qué puede uno esperar del pueblo, hermano? Y eso es algo que Dios va a desbaratar en este tiempo. Las cosas que son ofensivas, hermano. Esas congratulaciones con el mundo, con el humor verde. Personas que todavía, hermanos, que todavía se sientan a ver los chistes verdes de Sábado Felices. ¿Por qué, hermano? Y se ríen de eso, y guau, 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 y jijiji. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos reímos de las vulgaridades y de las sandeces que el mundo dice? ¿Por qué permitimos que hablen mal de personas al lado de uno? ¿Por qué? ¿Por qué todavía vemos lo que no debemos ver? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué todavía esas congratulaciones con las cosas que se supone por inspiración del Espíritu deben causarnos escozor y repulsión, hermano? Ese es el peso del trigo. Repulsión por el pecado, aborrecimiento por la maldad, temor por Dios, hermano. El temor por Dios lo ayuda a uno enormemente a no pecar. Pero el que no tiene temor, que es el peso del trigo, peca con facilidad. Entonces la paja peca con facilidad.
peca cotidianamente, peca repetitivamente recurre a la violencia, repetitivamente recurre al grito, a la discordia, atenta contra la paz, hermano. Y todos los días pasa lo mismo: violencia, gritos, peleas, disensiones, chismes, se ve lo que no se debe, se escucha lo que no se debe, se congratula con los que no se debe. Todos los días practica y practica y practica el pecado. Vive para las obras de la carne permanentemente, ora poco, no pasa tiempo con Dios. Eso hace la paja. Parece trigo, pero es paja. Es paja, hermano. Va a la congregación, saluda a los hermanos, hasta toma la cena, pero es paja. Es paja que si no cambia, que si no permite que Dios la cambie, será quemada, hermano. Será discernida en el viento del Espíritu, será quemada, hermano. Y este ha sido un tiempo especial Dios ha permitido que estemos en este tiempo para que hagamos introspecciones delante de su presencia, hermano. Para que vayamos al cuarto secreto y miremos el espejo en la palabra y digamos: Señor, estamos faltos de esto, estamos faltos de aquello, ayúdanos, para que nos arrepintamos, para que comencemos a ejercitarnos en el aborrecimiento, en la náusea por el pecado, hermano, y por lo malo. Pero hay gente que no está aprovechando este tiempo. Ha decidido pasar este tiempo en ocio espiritual, que no tiene nada que ver con si trabaja o no trabaja. El ocio espiritual es no pasar tiempo con Dios. El ocio espiritual es no andar en el Espíritu. El ocio espiritual es a toda hora comulgar con el pecado, hermano, con facilidad. No se trata de que nunca falle ni nunca peque. A veces pasa, le falla un poco el carácter, a veces. Pero una persona que hace eso, es tan raro que lo hace, que va directamente a decir: Señor, te pido perdón, perdóname, Señor, límpiame. Pero el que peca deliberadamente, el que peca constantemente, ya se acostumbra a eso. Y se la pasa, y a veces se vuelve religioso porque peca 500 veces al día. Y 500 veces dice: ay, Señor, una vez más fallé, perdóname. No es tan sencillo, hermano. Cuando eso se vuelve habitual, Dios comienza a saturarse. La paciencia de Dios, que es tan grande su misericordia, comienza a ir al límite, hermano. Y estos tiempos de preparación tienen que ser entendidos como tiempos que tienen un límite. La palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira, claro, pero tiene un límite, hermano. Y ya en cuanto a lo general, Dios está saturado, hermano. Los templos están cerrados. Los conciertos cristianos se acabaron. Jóvenes tocando rock en los altares, muchos de ellos en fornicación con sus novias, con sus novios, viendo pornografía, hasta practicando el ocultismo, ministrando con jeans rotos, con harapos en el altar, hermano. Y la gente creyendo que ahí se mueve Dios. No se mueve Dios allí. Accediendo a corrientes espirituales que no son de Dios. Todo eso hace parte de la naturaleza de la paja, de la cizaña, que Dios quiere ya quitar, hermano. Y Dios está levantando esos manojos al viento. Está levantando de manojo en manojo grupos de oración. Todo grupo donde se invoca el nombre de Jesús está siendo medido. Grupos de oración, grupos de alabanza, grupos de intercesores, grupos de ministros, asociaciones de pastores, asambleas cristianas, misiones cristianas, están siendo levantadas al viento a ver qué hay allí, si es paja o si es trigo, hermano. El Señor lo está haciendo. Y usted no lo va a poder evitar, y usted no va a poderse excluir de eso, porque el juicio ha comenzado por casa, hermano. El juicio ha comenzado por casa. Y Dios lo va a hacer, hermano. Quiero que miremos, vaya usted a Isaías capítulo 17, hermano. Isaías 17.
versículo 13 dice, un versículo hermoso dice, miren esto, las naciones, versículo 13 del capítulo 17 de Isaías, las naciones hacen bullicio como las muchas aguas. Como la humanidad, qué tan estruendosa es. Todo lo vuelve colosal, todo lo vuelve estruendoso, todo lo vuelve jolgorioso, festivo. Es impetuosa la humanidad en todo lo que hace, todo lo magnifica. Dice, las naciones hacen bullicio como las muchas aguas, pero Dios las reprenderá, dice. Paremos un momento allí. El ser humano hace bullicio por todo. Mundial de fútbol, 6 meses antes, 500 propagandas por televisión, entrevistas con los jugadores, álbumes de Panini, nóminas de los equipos, concentraciones, patrocinadores, Coca-Cola, Budweiser, Heineken, todo por todo. Estoy hablando de un solo ejemplo. Llámelo Super Bowl, llámelo Juegos Olímpicos, llámelo Lollapalooza en los Estados Unidos, Rock al Parque en Bogotá. Todo lo que es del hombre es estruendoso. Y localmente también, llámese Carnaval de Barranquilla, la Feria de Cali, el San Pedro Huilense, todo es estruendoso, todo es como corrientes de agua, todo lo magnifica. Visitas del Papa, cuando el Papa anuncia una visita, el mundo se paraliza. El Papa sale al balcón de la Plaza San Pedro a decir que hoy va a llover y todo el mundo se magnifica, se paraliza. ¡Qué palabras tan sabias! El Papa dijo que estaba nublado y va a llover. Eso es lo que necesitamos saber. Pero hombres verdaderos de Dios llevando avivamientos a África no le importa a nadie. Vaya usted busque por YouTube los verdaderos hombres de Dios, y algunos ni por YouTube salen, pero allá están siendo utilizados por el Señor. Así dice, a esas naciones Dios las reprenderá. Y en cuanto al fútbol, por ejemplo, ahí Dios está reprendiendo. Ahí está el Señor peleando contra los dioses de este mundo, hermano. Dice, Dios las reprenderá y ellas huirán lejos, ahuyentadas como el tamo de las colinas ante el viento. Miren esto. Y como el remolino de hojas ante el torbellino. Miren esto. En otra versión dice paja. En otra versión dice como el remolino de paja ante el torbellino. Lo que hablaba Isaías lo habla también el Señor Jesucristo, porque es el mismo Espíritu. Él es el Espíritu de la profecía, Jesucristo. Está hablando de un torbellino, de un viento fuerte, recio, que va a acumular la paja para ser quemada. Amén. Aquí lo está diciendo. Ahí lo está hablando el Señor. El ímpetu de las naciones será detenido. Y el ímpetu de ese mundo que invadió la iglesia también, hermano. La iglesia impetuosa será juzgada, hermano. Y la paja será quemada, será apartada y será quemada. Amén. Miren lo que dice más adelante el capítulo 41, hermano, de Isaías. Dice, en el versículo 15 dice: he aquí que yo te he puesto como trillo, como rastrillo nuevo lleno de dientes. Trillarás los montes y los harás polvo, y las colinas dejarás como tamo. El rastrillo también se utiliza en los momentos en que la era es discernida, hermano. Es la que aparta los manojitos para que después sean arrojados al viento, hermano. Mire cómo toda la palabra del Señor habla de juicio, de discernimiento, de separación, de permanencia de lo real y extinción de lo que no es real, de lo ficticio.
Dígame a eso. Qué lindo es ser transparente, hermano. Qué lindo es ser auténtico en Dios. En Dios. Algunos le llaman el ser libertinos, ser auténticos. Pero auténticamente malos, claro. A algunos les he escuchado, es mejor ser frío que tibio. No, tranquilo que el tibio y el frío van al mismo lugar. No me preocupe. Aquí lo que hay que ser es calientes, hermano. Agradables al paladar del Señor. Que diga el Señor cuando se tome una cucharada y usted diga, qué delicia, qué maravilla, cómo me agrada cómo me agrada saborear esto. Así como el Padre dijo del Hijo: y ahí mi Hijo amado, en quien tengo delicia, complacencia, el que produce deleite en mí. Ahí está. Y la labor del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es que seamos como Él. Entonces, si somos como Él y el Padre toma una cucharada de esa sopa, ¿qué va a decir? ¡Qué sopa tan deliciosa! ¿Quién la hizo? La hice yo, Padre mío. La hice yo, Señor, el Espíritu Santo diciendo al Padre. Les quedó muy buena. ¿Usted qué quiere, hermano? ¿O ser por allá un caldo Maggi mal preparado? Yo no sé usted qué quiere ser, hermano. Pero este es el tiempo de dejarse sazonar por Dios. Déjese sazonar por Dios, hermano. Permita que Dios lo transforme de ser un chamizo a ser una espiga de trigo, hermano. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios quiere. Aquí lo está diciendo. Hay vientos, está el viento moviendo a la paja, está el rastrillo formando los cúmulos, los manojos que serán lanzados al viento. Ahí está actuando. Y miren lo que dice el versículo 16, dice: los aventarás, mire, los aventarás y se los llevará el viento, dice. El torbellino los esparcirá, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Aparece una palabra de júbilo en medio de todo esto que parece catastrófico, pero escuche esto: es catastrófico para el que quiere seguir siendo paja. Para la paja es letal esto, para el trigo no. Entonces el trigo se queda viendo cómo la era se va desocupando. Iglesias que se quedan como vacías, congregaciones que quedan como, ¿qué está pasando, Señor? Tranquilo, hijo mío. Estoy poniendo a volar la paja para dejar el trigo. Pero escuche esto, hermano, ese trigo se reproducirá. ¿Cuántos amenes por allá? Ese trigo se reproducirá. Por eso está el Señor diciendo: pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Miren lo que dice el 17. Dice: los pobres y los necesitados buscan agua. Paremos ahí un momento. Oiga, hay por ahí pobres. Dice la palabra pobres de espíritu. Hay por ahí gente que dice: quiero a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Todo lo demás no me ha servido. Necesito a Jesucristo. Quiero ir donde Él. Vienen generaciones, hermanos, de necesitados. Vienen postreros que serán primeros. Vienen primeros que serán postreros. La paja religiosa, la paja farisea, la paja orgullosa, la paja altiva, la paja soberbia, allá será amarrada. Vendrá trigo nuevo, hermano. Trigo nuevo. Postreros que serán primeros. Vamos a ver, hermano, personas que van a llegar a nuestras congregaciones y van a crecer, mire, rápido, hermano. En ellos habrá lealtad, transparencia, autenticidad en Dios. Cristianos verdaderos, hermano. Mire lo que han hecho los papás con los hijos. Cuando usted mire a su hijo, usted está viendo el reflejo de lo que usted hizo en él.
papás alcahuetas que han malcriado a sus hijos, les han dado todo lo que han querido, todo, han malcriado a sus hijos. Pastores que nunca hablan de estas cosas han malcriado a sus hijos espirituales, y en vez de haber sido replicados como trigo, ahora son un poco de chamizos, hermano. Chamizos que hoy están anhelando el entretenimiento. Ay, queremos volver al templo, se nos acabó la vida. Los acostumbraron a eso, los mismos pastores los acostumbraron a eso. Pero viene una nueva generación, hermano, que es la generación que alguna vez el pastor David Wilkerson llamó la generación de los super santos. En medio de un tiempo de enorme corrupción como el de hoy, miren lo que estamos, hermano: pedofilia, pederastia, violaciones, matrimonios homosexuales, abortos por millones al año, progresismo, pornografía, trata de blancas, sodomía por todas partes. En medio de esta generación caprichosa, débil y destructiva, Dios va a levantar una generación de super santos. Pero todo será, si usted quiere, y todo se hará a la manera de Dios. El que quiera ser parte de esa generación tendrá que hacer lo que Dios diga. Si usted quiere que sus hijos sean parte de esa generación, tiene que hacer lo que Dios dice. No lo que usted diga, sino lo que Dios dice. Hay que estar así, con una mano y con la otra haciendo en detalle lo que Dios dice, paso a paso, día a día, con paciencia, con perseverancia, dejando las malas costumbres, dejando las malas conversaciones, aborreciendo el pecado, aborreciendo la maldad, pidiendo perdón por todos los pecados y dejando de practicarlos, porque me late, hermano, que usted tiene una jerarquía de pecados. Voy a hablar de esto un momento. Entonces, claro, hay personas que dicen: uy, la pornografía, uy, Dios del diablo. El homicidio, uy, no, ¿cómo le va a uno a quitar la vida a otro? El robo, uy, no, terrible. Uy. Pero el chisme, no, a ver, de vez en cuando. La murmuración, de vez en cuando. La violencia, no, pero ¿cómo no? Tengo que andar con una correa en la mano, claro. Tengo que pelear con mi marido y mi mujer todos los días, como debe ser. Pues hay pecados que son abominables. Pero otros, con los que está amarrado y casado. Todos los pecados, hermano, todos, tienen que aborrecerlos. No hay derecho a nada. Si usted quiere ser parte de esa generación, no hay derecho a nada. Hacia esa dirección nos envía el Espíritu Santo. Claro, antes de botar todo al viento, tiene que crecer algo en usted. Dependerá si usted quiere hacerlo a su manera, lo cual arrojará como resultado que este va a ser un pedazo de paja, o lo hará a la forma del Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, para interpretar un poquito mejor lo que dice el libro de Joel. Y con esto termino. El profeta Joel dice, ahí más adelantico, el profeta Joel dice acá, versículo 28, capítulo 2 de Joel, dice:
Sucederá después de esto, pero quiero leer qué es lo después de esto, ¿no? Miren esto, versículo 24, para que entiendan cómo es de perfecta la Biblia. Dice, versículo 24 dice: las eras se llenarán de trigo. Dígame, ¿quién es el trigo? Se supone que debe ser usted. Y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Dígame. Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿A quién había enviado eso? Cuando usted era enemigo de Dios, ¿quién cree que estaba contra usted? Es que el diablo me volvió pedazos. No, cuando uno es enemigo de Dios, ¿quién es el que se levanta contra uno? Dios, hermano. Pero cuando ya uno es amigo de Dios, las cosas cambian, amén. Aquí dice, mi gran ejército que envié contra vosotros, Él lo quitará. Comeréis hasta saciaros. ¿Comeréis qué? ¿Cuál es el pan? Ya le voy a explicar qué es todo esto. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor nuestro Dios, quien ha hecho maravillas con vosotros, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Así sabréis que estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Quiero explicarle qué es lo que hay del 24 al 27. Del 24 al 27 hay un pacto previo que Dios hace con todo aquel que quiera hacer ese pacto. Un pacto en donde hay una cláusula que dice que usted va a ser trigo. O sea, usted le dice al Señor, yo quiero ser trigo. Yo quiero ser trigo. Un pacto donde usted dice que está dispuesto a ser lleno de vino y de aceite del celestial. No vino de la licorería, ¿no? Vino celestial y aceite celestial. Segunda cláusula. Tercera cláusula, va a comer pan del cielo hasta saciarse. Biblia, palabra. O sea, hay un pacto donde usted va a querer ser hijo de Dios y tener la naturaleza de Dios. Se ha comprometido a eso. Usted hace ese pacto, además ha sido propuesto por Dios y por su Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El convencimiento de pecado, de justicia y de juicio para todo aquel que acepta el pacto de Dios es la aceptación de esta propuesta de Dios. Cuando se acepta esta propuesta, o sea, usted debe hacerlo a tu manera, Señor. Mire lo que dice, ahí sí, versículo 28, dice, sucederá, y es la consecuencia de aceptar la propuesta. O sea, solamente, no es para todo el mundo, porque eso lo habían dicho sí que el Espíritu Santo va a caer sobre todo el mundo. Miren, sucederá después de esto, o sea, después de aceptar esta propuesta, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal que aceptó esta propuesta. Por eso la palabra dice, a los que antes conocí, dice, a estos predestiné, o sea, con estos hice un pacto. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, dígame. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Aquí viene la señal que coincide perfectamente con el sello sexto. El sello sexto de Apocalipsis. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor, grande y temible. Estamos hablando de que todo este proceso de la mano del Espíritu es la preparación para el día de la venida del Señor Jesucristo. Antes que venga el día del Señor, dice, grande y temible. Recuerden, el temor es el peso del trigo, amén.
Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor, cualquiera que haya aceptado esta propuesta, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, dice. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén estarán los libertados, o sea, los que hemos aceptado esto, amén. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Amén. Yo creo que el Señor tiene para nosotros, amén, hermano. Dar su propuesta. Esto no es una discusión de propuestas. Esto no es una negociación. Es una aceptación de lo que Dios tiene. Amén. Entonces preparémonos para esto, hermano, porque va a pasar. Y nos conviene, hermano, que cuando pase, y es que ya está pasando, seamos como el trigo. Y en vez de ser como la paja, que será amarrada y queda al fuego, haremos parte de un banquete en los cielos. Amén. Esta es la palabra que el Señor tenía para ustedes, hermanos, y para mí también. Quiero que oremos. Ahí sí ya la de Egipto, como lo estoy conectado, yo no sé cómo hizo para quedar ahí todo el rato así sentado con Paulita detrás. Tremendo sea el Egipto allí, valiente. Ahora póngame la cámara otra vez allí, vamos a orar, vamos a ministrar este pueblo, a pedir al Espíritu. Cosa. Vamos a orar, parece que pero aquí llueve, pero frío nada. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Yo quiero, hermanos, que se tenga con Dios. Qué palabra tan bella, hermano. Es una palabra que tiene promesa. Para el que quiere, Dios tiene promesa, Dios tiene cosas bellas, pero para el que no quiere, para que se resiste, todo eso será malo. ¿Cuál es el miedo a que el viento venga si usted es trigo? Nada, cae al piso, ese es trigo. Pero si usted va, preocúpese. Preocúpese y ore, porque puede seguir así. Amén. Vamos a orar. Bueno, amado Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos en esta hora delante de tu presencia. Donde gracias. Donde gracias por este tiempo bello, Señor, con mis hermanos. Señor, tu presencia nos ha acompañado todo el tiempo, desde antes de esta mañana temprano. Tu presencia ha estado con nosotros, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor? ¿Dónde queremos estar? No nos importa los lugares físicos, no nos interesan, Señor. Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. Extiende tu poder allí, maravilloso Dios, en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Dios, allí con tu poder, Dios. Aleluya, Señor, maravilloso. Para ser shaka la banda, espere con el bashmiri si bashara ya, solo coste bashmiri espera toques bahasi bashmi, olo sere shikabala navahata dos tele shemana, tulibi kashtele se shevala jabat nastalasha, saravashi vala hostereba, bishtini dalashtini bajo espectacalas titi, ejese de la bosniara se allá. Shabatara Nalabok Vistinda Navalosho, Siri Vistini Nalabata Hasera Shela Ya, Solo de Kalaba, Nalabata Konoshni Samaina Se, Sana Shekta Labok, Divinas de la Toro Koshenala, Siri Vijas de la Hasara Shalaba, O Sorobo de Resnalaya Yavasnala Sira Ya. Oh, Tilibandarash Telehasi, Virini Castelo Sera Sheva Haldanas Nalasa, Soro Bohina de Benes, Nitista la Bombera Servas Nikudi, Sibiria Andara Ojele Bashara Hasara Yabone, Señor, aleluya, Dios como un viento, Dios soberano. Allí ya entendemos, Señor, el reposo, allí estamos en ese reposo, Señor, con tu viento poderoso, el mismo viento que se movía sobre las aguas al comienzo, cuando todo era un caos. Espíritu Santo, tú lo pusiste en orden, Señor.
Ahora, Señor, con esa misma fuerza poderosa con que creaste y recreaste las cosas allí en el Génesis, ahora mismo, Señor, coloca las cosas en su lugar, Señor. Afirma lo que es tuyo, amado Rey, Señor de la gloria, y lo que no es tuyo, deshazte de eso ya, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, un pueblo en libertad, Señor. Un pueblo en libertad, Rey de la gloria, que se mueva en libertad, en paz, en gozo, en templanza, en amor, en fe, en benignidad, en bondad, Señor maravilloso. En amor, Señor Santo, en fe, muévete con poder allí, Señor Santo, en alabanza, con permanente acción de gracias, Señor maravilloso. Todo lo que no es se quema con tu poder, un viento acalorado, un viento que incinera, un viento fogonoso, Señor. Sóplalo sobre el pueblo ahora mismo para que la mente sea purificada, los corazones, Señor, las almas, los cuerpos, maravilloso Dios. Tu poder se mueva allí con gran gloria, amado Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor, en esta hora, Rey de la gloria. Y que todo aquel que reciba esto hoy, Señor, comience a aborrecer lo que no es tuyo con profundidad, lo que no es tuyo le cause náuseas, Señor, que lo sientan aún físicamente, sientan repulsión, allí donde hay pecado, donde hay maldad, sientan repulsión y comiencen a tener hambre y sed de justicia, Señor, que oren y que clamen y que con esto venga el don de la intercesión, Señor, un espíritu intercesor para orar, para gemir, para clamar, Señor Santo, para que tú liberes a los pecadores, Señor, del pecado, para que tú saques a los que están en maldición de la maldición, para que tú liberes al oprimido, al vituperado, Señor, al menesteroso, para que tú liberes del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso a todo aquel que está atrapado allí, Señor, para que tú deshagas las obras de Satanás, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, glorifícate Dios allí, en el nombre de Jesús. Glorifícate Dios en las generaciones, en los ancianos, en los jóvenes, en los niños, Señor, en los adultos. Glorifícate allí entre los bebés, de los más pequeñitos. Tócalos con tu poder, Señor, ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, allí. Glorifícate allí, Señor Santo, y que la gente te vea con temor verdadero, Señor, pero también aprecie ese amor poderoso, Señor, que cuando llega, a muchos les ha faltado entrar en esa dimensión del amor de Dios. Allí está, para todo el que lo quiera y todo aquel que es obligado por esto, nunca más considerarán, nunca más volverán atrás. No habrá nada mejor que el amor de Dios y el temor por Dios. Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos también, Señor, para que con tu unción poderosa, Señor, como está escrito, que por la llaga tuya somos sanados y curados. Sana a todos los enfermos en esta hora, Señor. Sánalos. Todos los enfermos, Señor, en sus órganos, huesos, músculos, carnes. Señor, todo aquel que está enfermo hoy, Señor, allí reciba tu sanidad. Señor, todo lo que estás enfermo sea sanado hoy. Toda enfermedad quede clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y todo espíritu maligno que se manifestó y que está detrás de toda obra infructuosa de tus hermanos, lo atamos y encadenamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y hacemos todo esto para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Dios, por todo este pueblo. Oramos también, Señor, en esta hora. Aprovechamos y oramos por todos aquellos que han ofrendado, que han diezmado, Señor. Te pedimos que conforme al reconocimiento de que tú eres el sumo sacerdote, Señor, delante del Padre, del Rey de la Gloria, Señor de la Gloria, tú reprendas al devorador de las vidas y traigas abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesucristo, Señor. Y también recompensa la liberalidad, Señor, y la generosidad, Señor, de los ofrendantes. Señor, bendecimos las cosechas, los ganados, bendecimos los lagares, los graneros, las mesas, las despensas, los lugares de reserva, Señor. Pedimos para que no haya justo desamparado, hijo de justo que mendigue pan,
y que prosperen en todo como sus almas prosperan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alce tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Que tu sangre nos cubra y la gloria tuya nos llene, que nos acompañe en tu chequina, tu columna de fuego, Señor. Bendito Dios, Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor maravilloso. Que actuemos con temor y temblor delante de ti, maravilloso Dios. Bendice los hogares, llénanos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acampa, Señor amado, alrededor de los que te temen y defiéndelos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, afírmanos en el gozo de la salvación, maravilloso Dios. Señor tan santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Atamos retaliación y venganza, muerte, calamidad, furia de las tinieblas, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor. Y que tú nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Les amamos mucho. Nos vemos entonces el martes. El martes nos vemos. Adiós, Alejito, Paulita, gracias por todo. Dios les bendiga. Bueno, el martes a las 5:30 para la hora de oración. Amén. Les amamos mucho. Hasta luego. Dios bendiga, pastor. Amén.